Euron Paul, 2011, una película protagonizada por un alienígena, de fuera de la Tierra. Una película que tuvo un presupuesto de 40 millones de dólares y obtuvo casi 100 millones de dólares de recaudación. Una película que tuvo 104 minutos, aunque hay una versión extendida de 109 minutos con 5 minutos más. Es una película coproducida por Estados Unidos y Reino Unido, aunque sea producto del mal tiempo inglés. El mal afamado tiempo inglés ha hecho muchos estragos, desde arruinar comidas campestres hasta atrasar los planes de rodaje de muchas películas. Pero es responsable de la creación de esta película, Paul. Esto se debe a que durante ese tiempo empapado de un rodaje de la primera película de los protagonistas, Zombies Party, al parecer, la productora se preguntó si ya había pensado en el siguiente proyecto y Simon, harto de los retrasos debido a las lluvias, le respondió que quería rodar en algún lugar seco donde no lloviera. Ese mismo día, durante la comida, Simon le entregó un dibujo de una alienígena a la productora Nira Park y en dicho dibujo había una frase que rezaba: en Estados Unidos todos son alienígenas. Pegg le comentó a la productora que sería su siguiente película, una road movie con un extraterrestre, y que se rodaría en el suroeste de los Estados Unidos. Sin embargo, la película sería pospuesta varios años más tarde. Es por tanto una película de Simon Pegg y Nick Frost, que son los protagonistas, tanto en el guión como en la interpretación, acerca de un par de geeks británicos, ingleses, amantes de los cómics y mejores amigos entre ellos, que viajan a Estados Unidos a la Comic Con de San Diego para después hacer un viaje por autocaravana visitando los lugares que han sido importantes en el fenómeno ovni, el buzón negro, el área 51, un montón de sitios en los que ha habido contacto con los desconocidos. En esa Comic Con aparece el personaje de Adam Shadowchild, Jeffrey Tambor, que está tristemente desaprovechado en esta película. Estas cosas que dices, bueno, pues podía haber sido mucho más. Es una película que debe sobre todo mucho a Steven Spielberg, que aparece mencionado, incluso hay una voz que le identifica, y sobre todo a 2 películas y media. Una es Encuentros en la tercera fase, porque el inicio de la película formalmente es en una casita de campo, en un crop camp, un campo de cereales, y aparece un alienígena que, bueno, pues ha tenido dificultades de conducción, tendría falta de puntos en su carne de conducir galáctico. Bueno, pues se estrella y acaba matando a un perro llamado Paul, en cuyo caso él adopta el nombre y se llama Paul. Es un gris. Digamos que en Encuentros de la tercera fase, pues tenemos a Steven Spielberg haciendo una película amable y divertida. Vamos, amable en cuanto al fenómeno ovni, no vienen a conquistarnos ni a hacernos un genocidio. Pero luego en ET el extraterrestre, que también tiene cierta parte esta película, porque después de la película de 1981, la película de Indiana Jones, que se rodó la primera, la de busca aquí la de Indiana Jones de 1981, pues tuvo un rodaje muy exigente para Steven Spielberg y estaba un poco harto de rodar algo tan... Aunque si ve la película de Indiana Jones tampoco es que sea un dechado de terror, pero
Antes de hacer ET tenía la idea de unos extraterrestres que llegaban a la Tierra, secuestraban, bueno, era un contacto cercano en el que, bueno, pues había una historia de terror respecto a una abducción, vamos, algo muy difícil, pero decidió que poco a poco, que debido al cansancio y a lo exigente del rodaje de Indiana Jones en 1981, iba a hacer una película mucho más amable, sin terror y sin tanto dolor, que acabó siendo ET. Steven Spielberg, como digo, aparece, bueno, como parece que el personaje protagonista, Paul, es incitador de la película de ET. Y aparece diciéndole eso a Steven Spielberg en el depósito donde se deposita, valga la redundancia, el arca de la alianza en, sí, es la de 1981, en busca del arca perdida, que es la primera película de Indiana Jones. Luego vendrá la del Templo Maldito y luego la de La Última Cruzada. Pero Steven Spielberg nunca se ha sentido demasiado a gusto, lo cual es curioso, de un cierto exceso de oscuridad, un cierto exceso de violencia, que es por eso por lo que hizo la tercera, después de pensar eso respecto a la de busca el templo maldito y en busca del arca perdida, y por lo que después quiso hacer la película que no existe, la cuarta. Bueno, pues en el inicio de la cuarta vemos en el inicio de la película ese espacio en Nevada, cerca de Groom Lake, el área 51, respecto a el lugar donde se esconden los tesoros de la nación, sobre todo los inexplicables, en ese inicio de La Calavera de Cristal, que esa no es la película que están buscando de Indiana Jones. Un poco como si fuera aquí Obi-Wan con los Stormtroopers diciendo estos no son los droides que buscan. Bueno, pues tenemos ese inicio amable respecto a la mujer que tiene el perro que le da nombre al protagonista, y luego saltamos a la Comic Con de San Diego con los dos personajes protagonistas y hacen el chiste en la habitación del hotel porque se han confundido y le han dado una habitación de matrimonio, que es más fácil de decirle a un inmigrante que son una pareja homosexual, que hay un rollo amoroso entre ellos, que explicarles su amor por lo desconocido y lo extraterrestre, en tanto en cuanto, como diría la canción aquella, English Alien. Alien en inglés significa extranjero, extraño, pero extranjero tanto los espaldas mojadas que pasan en el Río Grande como los que puedan venir del espacio exterior, con lo cual hay ese juego de les gusta el mundo alien, y alguien que es inmigrante como el camarero lo interpreta bajo su punto de vista de alien, gente venida de fuera. Esa cosa curiosa. Y tenemos después, cuando van en caravana, ese choque con Paul, que se va escapando para poder sobrevivir y tal vez volver a su casa, y vemos ahí esa colusión y empieza la road movie. Es interesante, es disfrutable, pero se sabe, para todo aquel que la haya visto por lo menos una vez, que no es una película con el potencial suficientemente explotado. Por ejemplo, el personaje de Adam Sawchild, Jeffrey Tambor, está muy poco utilizado. Se trata de meter muchas cosas, por ejemplo, cuando aparece el personaje de de la chica, de bueno, en la que cogen Tara Walton, Blythe Danner, creo que es, o es Kristen Carl, Kristen Wiig,
Wiig, como Ruth Books. Ruth. Que tienen, sí, sí, pues creo que es esta, que tiene un cierto parecido con Jennifer Aniston. Bueno, pues tenemos esta actriz, bueno, que interpreta un personaje muy cristiano, muy devoto, bueno, de una de las sectas cristianas del Medio Oeste, con un padre que está ahí medio loco, bueno, tiene una serie de vicisitudes y meten una discusión respecto al darwinismo, el creacionismo, y Paul como ejemplo de que si Dios hizo al humano a su imagen y semejanza, bueno, es emocionante, bueno, es una forma de elevar intelectualmente el contenido respecto a pegarle duro a esos elementos cristianos ultras, que no son capaces de discernir argumentos racionales en cuanto a su fe. Están elementos ahí metidos, bueno, pues como los agentes que están haciendo el control de carretera, el agente Haggard, el agente O'Reilly y luego el agente especial Lorenzo Foyle, que hacen el chiste de Lorenzo's Oil, aquella película con el actor, bueno, pues mejor, aquella película. Bueno, pues tenemos una película, por tanto, una road movie con un extraterrestre que van en el medio oeste de los Estados Unidos y al final el gran jefe es aparece la voz como si fuera aquello de Los Ángeles de Charlie, eh, con la voz de la gran jefa Sigourney Weaver, que para lo que aparece pues está absolutamente infrautilizada y es una auténtica vergüenza que traigas a Sigourney Weaver para esto. Es por un homenaje a su papel en Cazafantasmas, un homenaje a su papel de Teniente Ripley en la saga Aliens. Para esto no. Hay muchas cosas que están infrautilizadas, infravaloradas. Claro. Luego al final toda la road movie acaban 2 años más tarde en los protagonistas Graham, Clive y Ruth, incluso O'Reilly, que tiene una quemadura en la cara, pues se muestran de nuevo en la Comic Con de San Diego. En ella Graham y Clive están promocionando Paul, su nueva novela de ciencia ficción. Es una película que se entretiene uno mucho, es muy divertida, tiene muchos gags, es una road movie. Aparece, creo que es La Montaña del Diablo, que aparece en la película Encuentros entre la tercera fase. Como digo, tiene 2 películas y media de homenaje a Steven Spielberg, que es sustancialmente protagonista, voluntario e involuntariamente, en la producción de esta película. Es, por tanto, una película cachondeo que en cierta medida no podría haber tenido el éxito que tuvo si no hubiera sido por The Weinstein Company. Que conviene decir como cosa que cuando Weinstein Company hacía producciones, es decir, era una compañía de distribución y de puesta en valor de productos como Paul, pues parece que no había ningún problema en este 2011, pero posteriormente aquello que todo el mundo sabía acerca de Weinstein sale a la luz y todo el mundo decía, ya lo decía yo siempre lo dije, pero nadie había dicho absolutamente nada, mientras películas como esta, de origen inglés, en principio solamente para geeks, para frikis, bueno, pues tuviera un éxito importante, pasando de un presupuesto de 40 millones de dólares a una recaudación de 100 millones de dólares. Y encima, con 2 idiomas, porque se habla en esta película en inglés y en Klingon. Live long and prosper. Esto es Vulcano, pero aparecen en la misma saga Star Trek. Porque al fin y al cabo es una película para frikis con un extraterrestre y comentando fricadas. Pero después es cuando se destapa el pastel respecto a Weinstein Company. Aquí estaba fantástico distribuyendo y produciendo esta película. Una película que, como digo, yo la veo bastantes veces, es interesante, divertida, entretenida.
tiene ese punto con la discusión espirituosa respecto a Dios, Darwin y la religión, y el papel que puede jugar un posible contacto extraterrestre respecto a lo que creemos que sabemos, y el medio oeste que está siendo vaciado de los originarios, llamémosle estadounidenses, es decir, los originarios de Europa, que fueron los que lo conquistaron en el siglo XIX, irlandeses, escoceses, ingleses, alemanes, nórdicos. Están siendo sustituidos por mexicanos e hispanos, que son curiosamente antes de 1848 los que estaban viviendo ahí, porque, como se dice en la película Mi Familia de 1994, si no recuerdo mal, la frontera no es que cambiara, es que la frontera les pasó por encima. Había gente que vivía ahí y la frontera les superó en California, Nuevo México, Nevada, Arizona, Texas. Eran territorios de México que posteriormente a 1848 empezaron a ser parte de los Estados Unidos. Y esos aliens quizá en un futuro dejen de serlo en ese lugar vaciado en el que acaban quedando únicamente pues los más ultras, como el padre de Ruth. Pero no hay tiempo para profundizar en esa demografía del medio oeste de los Estados Unidos. Simplemente es un lugar en el que no llueve y se puede grabar una película como esta, una road movie entre colegas, en cuyo medio entra Paul, un extraterrestre. A quien quiera que la disfrute, que la vea todas las veces que quiera, aunque no es un producto para la posteridad y que vaya a ser un producto de masas y una película de culto, de recuerdo y de... No, esto no es Encuentros en la tercera fase, no es ET, ni Indiana Jones, ni ninguna de las grandes producciones recordadas. Es un producto de entretenimiento para disfrutar y bueno, ya está. Y nada más. Aunque sería una clasificación R, supongo que por verle el culo al extraterrestre. Simplemente por eso puede calificarse de R. No es R como pueda ser Deadpool, no es R como pueda venir la Liga de la Justicia en este 2021, pero es considerada R. Cosas que pasan. Y esta película, pues, al turrón. El que quiera, ahí está. Y sin más, es que ricasco, agur berobat, beti gelpean.